COVID-19. ¿A qué nos enfrentamos? Mi nombre es Cecilia Lotufo, soy licenciada en genética y tengo un doctorado en virología, y los voy a acompañar durante este video. Vacunas. Hay diferentes formas de generar vacunas. Por un lado, están las vacunas tradicionales, las cuales se generan a partir de virus. Y por otro lado tenemos las vacunas que son a partir de ingeniería genética, las que también llamamos de nueva tecnología o vacunas recombinantes, etc. Anteriormente realizamos dos videos en los cuales hablamos de vacunas las tradicionales y también hablamos de las de vectores virales, que les voy a dejar los links debajo, y también hay un video de vacunas en general. En este vamos a hablar de las que son a partir de material genético, como es las de ARN o las de ADN. ¿Cómo se obtiene el ADN o el ARN que vamos a utilizar luego para generar las vacunas? Lo más utilizado es el clonado de un gen viral, o sea, en este caso va a ser la proteína S, el gen de la proteína S del coronavirus, en un sistema apropiado, que pueden ser bacterias, levaduras o células. Los más utilizados son las bacterias por su fácil cultivo. En los últimos años, la tecnología del ADN y el ARN avanzó mucho y también se puede hacer de forma sintética. Pero en general, como esto se necesitan equipos grandes para hacer un ADN sintético con la secuencia que yo quiera, en general se utiliza más bien para crear una secuencia específica de un gen y luego la obtención de grandes cantidades de ADN se sigue haciendo en bacterias o en levaduras o células. El sistema de bacterias, para que tengan una idea de cómo funciona, es así. Tenemos un gen que lo vamos a clonar en un plásmido, que es ese círculo, que es un plásmido de ADN, se llama, y este plásmido se incorpora en las bacterias. Las bacterias que se utilizan son bacterias de laboratorio, que son bacterias que no afectan al hombre y aparte están modificadas para que sean mejores para almacenar estos ADNs y para generar cantidad. Una vez que está dentro de la bacteria lo va a multiplicar y aparte esta bacteria la vamos a cultivar y vamos a tener muchas bacterias con muchos genomas de ADN, del ADN que yo quiero purificar. Una vez que tengo esto, lo que se hace es, o puedo purificar, extraer ese ADN y utilizarlo como tal, o puedo transcribir un ARN a partir del ADN, que esto en general se hace in vitro. La obtención del material para las vacunas es mucho más fácil y rápido, y aparte de esta manera lo que puedo hacer es que cuando el virus muta, directamente lo que hago es hacer una modificación en ese gen y producir directamente la nueva vacuna para la cepa mutada. Entonces, las vacunas van a salir mucho más rápido para las nuevas cepas. Y con el material purificado, luego se analizan y se preparan las formulaciones de las vacunas y lo que se prueba después en los pacientes ya son las formulaciones, que es el material genético más los componentes que lo acompañan. Vacunas de ADN o de ARN. ¿Cómo funcionan estas vacunas? En ambos casos, el material genético tiene que entrar en las células. En el caso de la vacuna de ADN, necesita un pequeño shock que se denomina electroporación para que el material sea incorporado en la célula. Entonces el ADN entra a la célula. Y luego, dentro de la célula del ADN va a pasar a ARN, porque en realidad el que va a fabricar la proteína va a ser el ARN. En cambio, en el caso de las vacunas de ARN, ya tengo el ARN. Entonces, va a estar envuelto en general en liposomas o en partículas de lípidos, que después las vamos a ver. Y la célula de esa manera sí lo incorpora y directamente ya fabrica las proteínas. En ambos casos, la célula es la que produce las proteínas a partir de este ARN mensajero.
En el caso del COVID-19, lo que se va a generar es la proteína S del virus. Luego, las células dendríticas, que son las células nuestras del sistema inmune y son las encargadas de fagocitar a las células extrañas y a las proteínas virales, las van a, digamos, a fagocitar estas proteínas porque son extrañas y van a generar la respuesta inmune. Se induce la respuesta inmune adaptativa mediante la presentación de antígenos de la célula dendrítica a los linfocitos T y linfocitos B. Es decir, esta célula, una vez que captó la proteína que es de un virus, la va a mostrar a nuestros linfocitos, a los glóbulos blancos de la sangre, y estos linfocitos T van a ser los que generen células inmunes que van a atacar el virus. Y los linfocitos B son los que generan los anticuerpos y nos van a dar los anticuerpos que nos van a defender de la enfermedad también. ¿Quiénes están fabricando este tipo de vacunas contra el COVID-19? ¿Qué laboratorios o qué países? Las vacunas de ADN están siendo fabricadas en Estados Unidos, Suecia y en Japón por laboratorios que todavía no llegaron a la fase 3. Y por otro lado tenemos las vacunas de ARN, que las más conocidas son las de Pfizer, BioNTech y las de Moderna, por Estados Unidos, Alemania y Estados Unidos, pero también hay otros laboratorios que están fabricando este tipo de vacunas en Estados Unidos, China, en España, Japón y en Rusia. Pero bueno, las que llegaron a producción son las de Pfizer y Moderna y vamos a hablar de estos dos tipos de vacunas. Las vacunas de Pfizer, BioNTech y de Moderna. Estas son muy similares, por las que las vamos a explicar en simultáneo. Son vacunas que están basadas en ARN mensajero que está encapsulado en nanopartículas lipídicas. Como podemos ver en la imagen, tenemos el ARN mensajero de la proteína S del coronavirus, del SARS-CoV-2, está en el centro de estas partículas y son transportadas por estos lípidos que forman mini esferitas y es lo que permite que este ARN mensajero entre en las células. Este tipo de vacunas tiene la particularidad de que se tienen que almacenar y transportar a menos 80 grados, por lo que el transporte es mucho más difícil y es más complicado llegar a lugares de la Tierra donde están más aislados o que no hay freezer de este tipo de temperatura. Y en refrigeración a 4 grados para su uso, o sea, en una heladera, aguanta unos 5 días. El PEG, que es este pequeño hilito que vemos ahí, es el polietilenglicol. Y se agrega a estas partículas para aumentar la vida de la partícula en nuestro sistema sanguíneo, porque las proteínas nuestras del plasma, o sea, proteínas que están en la sangre, la destruyen si no tiene este PEG. El problema de este PEG es que hay personas que son alérgicas al PEG. Entonces, estas personas no deberían recibir este tipo de vacunas, pero por eso hay otros tipos de vacunas para el COVID-19 que sí podrían recibir, como las que vimos anteriormente de los vectores virales. La Sociedad Española de Alergiología e Inmunología Clínica, ¿qué fue lo que dijo? Que el polietilenglicol o macrogol, que es otro nombre de esta misma sustancia, está presente en algunos medicamentos como en laxantes, antibióticos, analgésicos, antiagregantes, corticoides y antihipertensivos. O sea que si uno no tiene alergia a ninguna de estas cosas, probablemente no tenga alergia a la vacuna. La diferencia es que es otro formato y que nunca se utilizó este PEG en vacunas. Las reacciones a estas sustancias son extremadamente infrecuentes. Es muy raro que una persona tenga una reacción alérgica. El tema fue que en algunas ocasiones, creo que fueron 2 o 3 pacientes que sufrieron alergias al PEG. Y en general eran personas que eran muy alérgicos. Entonces lo que se recomienda es que si una persona es muy alérgica a diferentes sustancias, que por si acaso no se ponga la vacuna y que utilice otro tipo de vacunas. De esta vacuna moderna se encuentran 3 publicaciones en revistas científicas.
Su nombre científico del de la vacuna es un mRNA, que significa ARN mensajero, 1273. Es el nombre de la vacuna. Y también tenemos un artículo más que habla de la durabilidad. Ahora el que vamos a ver es el de la eficacia y seguridad de la vacuna. Entonces, como seguridad y eficacia de la vacuna Moderna, se publicó la fase 3 clínica con 30.420 voluntarios, a los cuales se les dio 2 dosis de la vacuna con 28 días de diferencia, y fue un grupo entre 18 y 95 años, con alto y bajo riesgo. O sea, lo que tienen de particularidad es que acá sí se evalúa a personas de más de 55 años. Se dividió en 2 grupos, en los vacunados y en el de placebo salino, en donde se le inocula algo que la persona piensa que es una vacuna, pero es solamente una solución salina. Y fueron 2 grupos de 15.210 participantes cada uno. Los eventos adversos que causó la vacuna fue el dolor en el sitio de la inyección, eritema, o sea, como un moretón, una inflamación, endurecimiento y sensibilidad. Y estos síntomas resolvieron, o sea, se fueron en 4 o 5 días. Y luego lo que se evalúa es cuánta gente tuvo COVID entre los que estuvieron vacunados y la gente que recibió el placebo. Y se ve esta curva que tiene mucha diferencia, en el que 269 participantes del grupo placebo tuvieron COVID, contra 19 participantes del grupo vacunado. Y los casos severos de COVID solamente ocurrieron en el grupo placebo. O sea que la vacuna, aunque algunos tuvieron la enfermedad, no llegaron a desarrollar síntomas severos. Para evaluar la eficacia y la seguridad, lo que se calcula son los 14 días luego de la segunda dosis. O sea que ellos dicen que la eficiencia de la vacuna es del 94% siempre y cuando hayan pasado 14 días de la segunda dosis. O sea que para que me proteja la vacuna un 94%, tienen que haber pasado estos 14 días después del segundo pinchazo. O sea, la vacuna no va a proteger apenas me inyecten, sino tengo que esperar que mi cuerpo genere una respuesta inmune. Y luego en esta otra publicación, que ellos vieron cuánto duraban los anticuerpos contra el COVID, hicieron diferentes grupos de edades y se vio que en la mayoría de los casos duran hasta 90 días. Luego de la segunda dosis hay una buena respuesta de anticuerpos. Igualmente, todos estos estudios hay que hacer un seguimiento a las personas para ver cuánto tiempo realmente duran estos anticuerpos, si duran 1 año, 2 años o no. En el caso de Pfizer Biotech hay 2 papers publicados. En el primero evalúan la seguridad y la inmunogenicidad, es decir, si levanta buena respuesta inmune, 2 tipos de vacunas a base de RNA, y luego en el siguiente publican la seguridad y eficacia de uno de estos 2 tipos de vacuna, que fue el más efectivo, que es el BNT 162b2, así se llama la vacuna, de RNA mensajero. En el paper de seguridad y eficacia de la empresa Pfizer Biotech, ellos estudian la fase clínica 3 con un grupo de 43.448 voluntarios, los cuales los van a vacunar en 2 dosis con 21 días de diferencia, y los grupos son de 16 años en adelante. Esto es diferente a otros estudios que se hicieron que eran todos a partir de 18. En este caso es a partir de los 16 años. Los separaron en 2 grupos, vacunados y placebo salino, de los cuales 21.720 eran vacunados y 21.728 recibieron el placebo.
los efectos adversos que generó la vacuna en sí, fue inflamación en los ganglios linfáticos, que es un buen indicio de una respuesta inmune fuerte contra la vacuna, y hubo un 4% de gente que generó una fatiga severa, que es un porcentaje muy bajo y bueno, y después se les pasaba esta fatiga. Esto es por el efecto de la vacuna en el sistema inmune. ¿Cómo evalúan la seguridad y eficacia en Pfizer? En el gráfico podemos ver el grupo placebo, que es en azul, es el grupo que recibió la solución salina, que no fue vacunado. ¿Cuántos casos de COVID hubo? Y vemos que se va incrementando los casos de COVID-19. En cambio, en el grupo que fue vacunado, que es el rojo, se mantienen muy pocos casos de COVID. Luego de 7 días de la segunda dosis, o sea que hay que esperar 7 días luego de la segunda dosis para que el cuerpo genere anticuerpos y respuesta inmune, hubo 9 casos en el grupo vacunado de COVID-19 y 172 casos del grupo control. Esto da una efectividad del 95% ante el COVID-19. El estudio no evaluó qué pasaba con una sola dosis, pero en el primer intervalo, o sea, entre la primera dosis y la segunda, que es este gráfico que se muestra chiquitito, se puede ver que hay un 52% de protección. O sea, entre el día 7 de la primera dosis y el día 21 hay 39 casos en el grupo vacunado y 82 casos en el grupo control. 10 casos de COVID severo y un caso de COVID severo en el grupo vacunado. Entonces, luego de la primera dosis, ya la gente está generando anticuerpos como para tener algo de protección. La protección no es muy alta, pero hay un 50% de protección. ¿Qué falta que se evalúe en estas vacunas? Por un lado, menores de 16 o de 18 años, embarazadas, inmunosuprimidos. Todavía no hay ningún estudio en estos grupos para saber si la vacuna es efectiva realmente. Falta también evaluar a largo plazo cuánto tiempo dura la protección, pero hasta que no pase al menos un año de los estudios, uno no sabe si la gente mantuvo los anticuerpos. Si sigue protegiendo o no contra las nuevas cepas del virus. Si la gente vacunada cursa una enfermedad de COVID-19 asintomática o leve, o si directamente no se infecta del virus. Probablemente haya mucha gente que no se infecte del virus, pero como hay algunos casos de COVID-19, gente vacunada puede ser que curse una enfermedad asintomática. Por otro lado, tenemos igualmente que seguir cuidándonos hasta alcanzar una inmunidad de rebaño, que es un 80-90% de la población vacunada. No digo infectada o que haya pasado la enfermedad, porque se vio y se conoce que gente que tuvo COVID-19 no tiene buena cantidad de anticuerpos o de respuesta inmune, porque el mismo virus frena esa respuesta. Por eso es mejor la vacunación. Y luego subiré un video de inmunidad de rebaño para explicarlo mejor. Muchas gracias.